Pues buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para aprender más de la palabra de Dios? ¿Para afirmar más nuestra fe? Amén. Bien, pues acompáñame a abrir tu Biblia en Hebreos 4:16. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tengas, di amén. Amén, bien. Vamos a leer, y dice ahí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina ahí tu rostro. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, a tu trono de gracia, porque tú eres, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien se compadece de nuestras debilidades, porque tú fuiste tentado en todo, Señor, fuiste probado en todas las áreas en las que un hombre puede ser probado, pero sin pecado. Y en eso nos dejaste ejemplo para seguir, y nosotros queremos acercarnos a ti, Padre, confiadamente, así como dice la escritura que acabamos de leer, para hallar gracia y misericordia, Señor, delante de ti, y que podamos ser revestidos de tu bondad todo el tiempo, Señor. Que en esta noche podamos comprender tu palabra, Señor, y todo aquello que tú nos quieres hablar. Dame de tu gracia para poder hablar tu palabra, Señor Jesús. Pon tu gracia en mis labios para hablar siempre tu verdad, guiado siempre por tu precioso Espíritu Santo. Y a cada uno de mis hermanos que están escuchando, que están sintonizando y que están aquí también presentes, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender aún más tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues seguimos con nuestra serie de discipulado, ¿verdad?, acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y ya hasta el día de hoy hemos visto bastantes temas, los cuales es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, tenerlos pues bien presentes en nuestras vidas, como seguidores de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, ya el domingo nos han estado hablando los domingos de los tiempos, ¿verdad?, en los que estamos viviendo, tenemos que discernirlos. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día demandan que la iglesia de Cristo sea una verdadera luz en medio de esta generación malvada y perversa y llena de oscuridad, mis hermanos. Para que, como dice la Escritura, allá en Mateo 5:14, viendo nuestras buenas obras o nuestras obras que son el reflejo de la luz de Cristo en nosotros, Dios sea glorificado a través de tu vida y de mi vida. Pero para esto, mis hermanos, es necesario que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, los cristianos, verdaderos cristianos, anden, hablen, piensen y vivan de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho. Y este llamado se resume en: sean santos porque yo soy santo. De ahí se desprenden muchísimas cosas que, como un todo, nos llevan a poder vivir conforme a la santidad de Dios. Ya vimos cómo el pecado nos tenía en una condición de separación, de condenación y de enemistad hacia con Dios, ¿verdad? Donde aún a pesar de nosotros haberle fallado a Dios, porque Dios no nos falló a nosotros, ¿verdad? Nosotros le fallamos a Dios. ¿Él qué hizo? Manifestó su salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo, la cual es dada por gracia, es decir, de una manera inmerecida, mis hermanos, por medio de la fe. Tú y yo no merecíamos absolutamente nada bueno. Merecíamos la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Es algo que nosotros somos incapaces de producir, la gracia o la salvación. Pero entonces, una vez que hemos experimentado la gracia de Dios para salvación por medio de la fe, es decir, la convicción de pecado por medio de escuchar el mensaje del Evangelio, se produce un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón.
como un resultado o como una evidencia de haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a partir de ese momento se produce un cambio en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, en todo nuestro ser se produce un cambio. ¿Por qué? Porque se produce el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. Y yo te pregunto, ¿nacemos de nuevo solamente en el corazón? ¿Y la mente sigue deseosa de hacer lo malo y de hacer lo que es aborrecible delante de Dios? No, todo nuestro ser es transformado, es regenerado. Entonces, este nuevo nacimiento, mis hermanos, tenemos todos el entendimiento de que es algo producido únicamente por el poder del Espíritu Santo. Es un acto totalmente divino y ajena a alguna intervención del hombre. De ahí, mis hermanos, el término que estuvimos viendo las últimas 2 semanas acerca de la nueva naturaleza, si recuerdan. La importancia de ¿qué? De vestirnos, de reflejar la nueva vida que Dios nos ha dado, la cual se basa en su justicia, es decir, lo que es recto, lo que es agradable, y se basa también en su santidad, todo lo referente a la moral de Dios. Ahí lo puedes ver en Efesios 4:24. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y no solo eso, mis hermanos. No solamente es vestirnos de ese nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad, de la palabra de Dios, sino que también somos llamados para que trabajemos por crecer y por madurar. Di conmigo, madurar. Pero de una manera espiritual, mis hermanos. Porque ciertamente hay mucha gente que está madura físicamente, pero espiritualmente están muy inmaduros. O hay gente que está incluso inmadura físicamente, pero espiritualmente pueden tener una mayor madurez que muchos otros. Es decir, el llamado que nos hacía Abraham la semana pasada, y no es un llamado que nos hace Abraham, es un llamado que nos hace la palabra de Dios, es a no quedarnos como niños espirituales o como niños en Cristo, fluctuantes entre 2 pensamientos. Que si sí, hoy sí le alabo a Dios, hoy no, mañana tampoco y mañana quién sabe. Aunque es verdad, mis hermanos, que los que aún son niños en Cristo y están en ese proceso de crecimiento, claramente son salvos. Puesto que todos pasamos por esa etapa de ser niños recién nacidos. Pero también es una realidad que muchos de los que debiendo ser ya maestros, como lo dice Hebreos 5, aquellos que todavía después de algunos años de ser cristiano, se siguen comportando como niños en Cristo, no experimentan una mayor plenitud en Dios por medio de Cristo. ¿Y qué pasa? Esos cristianos son todo menos cristianos espirituales. ¿Y cómo poderte tú dar cuenta de eso? ¿En qué condición está tu vida? Si eres un cristiano que estás madurando o eres un cristiano que te estás quedando chiquito. Probablemente te puedas dar cuenta si estás batallando con las mismas cosas de hace 3, 4 o 5 años. Y por más que intentas, no pasas de esa prueba. Probablemente esto haya provocado en ti algún tipo de frustración o desilusión, tal vez. Es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de ver aquello, no puedo dejar de escuchar esto. Cada quien sabe. Pero algo que es cierto es lo siguiente: a todos, mis hermanos, y a todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la salvación, Dios nos llama como estamos, pero no quiere que nos quedemos donde estamos. Dios te llama con tus defectos, Dios te llama con tus problemas, con tus tentaciones, tal cual eres. Él no vino a llamar a los sanos y a los justos, ¿verdad? Dice que vino a llamar a los pecadores. Ellos tienen necesidad de médico. Entonces Dios nos llama como estamos, pero no quiere que nos quedemos donde estemos o donde estamos.
Tal vez comenzaste un crecimiento, pero llegaste a un nivel que te estancaste y te quedaste como un niño de primaria, en el ámbito espiritual hablando. Y tal vez no pasas de sexto porque, pues no estás trabajando en tu vida espiritual. Somos llamados, mis hermanos, a ser transformados por medio de renovar nuestro entendimiento para poder ser así conforme a la imagen de Cristo, lo dice Romanos 12:2. Y alguno dirá, es que por más que lo intento y lo intento, no lo logro. No logro dejar eso, o no logro dejar de decir aquello, o de enojarme, no sé, lo que sea. Pero si lo sigues intentando o haciendo en tus fuerzas y confiando en tus habilidades, jamás vas a lograr ser como Cristo, mi hermano. Nadie en sus fuerzas puede imitar a Cristo. Es imposible. Viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo es entonces que yo podré crecer, madurar, ser más como Cristo, dar buen testimonio y aún soportar las pruebas y ser aprobado delante de Dios? ¿Acaso esto es posible? Aún con todo lo que he vivido, tu pasado, lo que estás viviendo hoy en día y aún lo que viviremos el día de mañana, el cual para muchos es incierto. La respuesta es sí. Sí es posible crecer, madurar, ser un cristiano de testimonio y un cristiano aprobado por Dios. Sí es posible. Mis hermanos, los tiempos que hoy estamos viviendo no son nada comparables a los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Si tú investigas en la historia, vas a ver cómo muchos morían siendo degollados, siendo crucificados de cabeza, así como lo fue el apóstol Pedro. En los coliseos romanos, como show, ¿verdad? Eran muertos por los leones. ¿Acaso estamos viviendo tiempos peores que esos? ¿Cuándo te han querido echar los leones a ti hoy en día? Es por eso la importancia de tocar este tema que viene a continuación, mis hermanos. El tema número 14 de la serie es la misericordia y la gracia de Dios. Bajo el título, misericordia eterna y gracia suficiente. Misericordia eterna y gracia suficiente. Hablar de la misericordia y de la gracia de Dios, mis hermanos, es hablar acerca de algo que se encuentra de una manera vasta y abundante a lo largo de toda la Escritura. No es un tema que está aislado o que nada más se vea en ciertos libros o en ciertos pasajes, sino que desde el Génesis, mi hermano, desde el inicio de la creación hasta el Apocalipsis, es decir, el fin de los tiempos, se tienen muchas evidencias acerca de esto. ¿De qué? De la gracia y de la misericordia de Dios. Al ser un tema que abunda en la Escritura, se convierte en un tema muy importante. ¿Cuántos consideran importante el tema de la gracia y la misericordia de Dios? Es un tema fundamental, mis hermanos. Por eso precisamente lo estamos estudiando. Y necesitamos profundizar para no caer en una incorrecta comprensión de estos términos. Pues tristemente se han cometido abusos a la hora de enseñar acerca de la misericordia y de la gracia de Dios. Y como consecuencia, ¿qué sucede? Hay mucha gente viviendo engañada, pensando que agradan a Dios haciendo lo que mejor les parezca, es decir, haciendo su voluntad. ¿Cuánta gente conocemos que se dicen cristianos, pero viven peor a veces que muchos del mundo? Es algo incongruente, mis hermanos. ¿Qué les están enseñando? ¿Qué Cristo les están mostrando? ¿Acaso habéis aprendido así de Cristo, dice el apóstol Pablo? Evidentemente no. Entonces no sé a qué Cristo están viendo. Es decir, son gente que viven engañadas y hacen su propia voluntad y se escudan diciendo, pues es que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Lo dice la Biblia o no? Claramente lo dice, pero lo aplican mal porque les han enseñado incorrectamente. Que es que Dios sea lento para la ira y grande en misericordia.
Y también dicen, y es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces no pasa nada. Ahí está la hipergracia, ¿verdad? Que muchos han hecho de la gracia de Dios libertinaje para hacer lo que sus propios deseos en su corazón quieren hacer. ¿Y qué hacen? Engañan a muchos y provocan un mal entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es la misericordia. Y ahorita, enfocándonos nada más en estos dos temas, podemos hablar y ahondar en muchísimos más. La justicia de Dios, la moral de Dios, que si la ley moral sigue vigente o no. Bueno, son muchos debates, pero la palabra de Dios es bien clara, mis hermanos. Y dicen, no pasa nada, pues es que ahí dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pues entre más pecado, más gracia. No, ¿verdad? Eso no es lo que enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos 6. Pero yo les digo a esos que dicen eso, no, mi hermano, sí pasa algo, hay consecuencias. Ciertamente es un tema también muy hermoso esto de la misericordia y de la gracia de Dios y de mucha bendición. Un tema que a nosotros como cristianos nos debe de interesar, pero miren, bastante. Pues es algo que todos tenemos en común. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios en sus vidas? Todos. ¿Cuántos tienen la misericordia de Dios en sus vidas? Todos. Es algo que tenemos en común ustedes y nosotros, todos los que estamos y formamos parte de la iglesia de Cristo. Y no nada más lo tenemos en común, lo experimentamos a diario en nuestras vidas. Pero muchas veces no se tiene el entendimiento correcto de cuál es el propósito. Y es ahí donde radica la diferencia, mi hermano. Hay una falta de entendimiento por no conocer el verdadero propósito de la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas ahora que estamos en Cristo. Y esto es debido claramente a los abusos que se han dado sobre estas dos cosas. Tú puedes meterte ahí en internet y vas a encontrar ahorita de todo. Que ¿puedo pecar así de esta manera? Pues bueno, pues si pecas, pues arrepiéntete nada más. No, pues vete a la iglesia tradicional, pues es lo mismo. Entonces no tiene chiste. ¿Qué Biblia están leyendo, mis hermanos? O más bien, ¿a quién están escuchando? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, ¿no? En los posteros días habrá espíritus engañadores. ¿A quién están escuchando? Doctrinas de demonios. Bien, para poder tener un buen cimiento sobre el cual construir esta enseñanza, es necesario que veamos cuál es el significado de cada una de estas palabras. Son palabras que abundan en nuestro vocabulario del día a día. Cuando decimos gracias, hacemos referencia a la gracia también. Al momento de orar, Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Al momento de elevar una acción de gracias, al momento de estar platicando con alguien, al momento de despedirte, o tal vez al momento de dar algunas palabras de bendición hacia alguien, hacia tu esposa, tu esposo, alguna persona, en fin. Las usamos bastante, pero ¿realmente entendemos su razón de ser o su propósito? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Lo más probable es que ya esta definición la hayas escuchado o la conozcas bien porque ya la estudiaste o la has investigado o te han dicho, no sé. Evidentemente es una palabra que se encuentra, como ya lo comentaba, a lo largo de toda la Escritura. Si tú cuentas con algún buscador de concordancia para buscar en la Biblia alguna palabra, ponle nada más misericordia y te vas a dar cuenta de cuántas veces te vas a encontrar en la palabra de Dios misericordia. Son muchísimas veces. Por consiguiente, tenemos la palabra tanto en hebreo y también en griego. En el Antiguo Testamento esta palabra viene de la raíz primaria Hanán, con CH, Hanán, donde habla de alguien que se dobla o se inclina hacia un inferior para favorecer, o para compadecerse, o para dar algo. De ahí se deriva la palabra Gesed, con H, Gesed, que es la palabra más utilizada para referirse a misericordia en el Antiguo Testamento.
y esta aparece más de 200 veces. ¿Será importante la misericordia de Dios? Y esta palabra Hesed habla de un acto voluntario. ¿Cómo? Voluntario, o sea, de tu propia voluntad. No porque te dijeron o no porque estás obligado a hacerlo. ¿Quién obligó a Dios a venir a morir por nosotros? Lo hizo de su voluntad. Entonces, vemos la manifestación de la misericordia de Dios en todo tiempo, mis hermanos. Entonces, esta palabra Hesed del hebreo habla de un acto voluntario de bondad. Habla de un acto voluntario de amor, de benevolencia, de benignidad, de hacer el bien, de clemencia, de favor, de fidelidad, de gracia y piedad. Todo eso engloba la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Otros significados que también pude encontrar son amabilidad, bondad amorosa y hechos de bondad, o sea, cosas o actos que manifiesten bondad. Es una de las principales e importantes características del carácter de Dios, la misericordia. Junto con su verdad, la fidelidad, la firmeza, la justicia, la rectitud y la bondad. Es decir, todas están entrelazadas entre sí. A la luz de las Escrituras, esta misericordia de Dios tiene 4 características principales. La primera característica es que es abundante. ¿Cómo es? Abundante, es decir, no se va a acabar. No se va a acabar la misericordia de Dios. Las reservas de petróleo sí se van a acabar, ¿verdad? Esas en cualquier momento, adiós. Otra característica, sumamente grande. No solamente es abundante, sino que es sumamente grande. Otra característica, sin fin, es decir, eterna. Así es la misericordia de Dios. Y por último, es buena. ¿O acaso alguien se ha quejado porque alguien tenga misericordia? Ay, no es que tuvo misericordia de mí, no me rebajó las horas porque llegué tarde. No. ¿Acaso dices, esa es tu reacción cuando tienes misericordia de ti? No, ¿verdad? O sea, agradeces y dices, wow, qué buena onda. Bueno, la misericordia de Dios así es buena. No puedes referirte a la misericordia de Dios como algo malo. Y según el diccionario Vine, esto se me hizo muy interesante. No hay ninguna sola palabra en el castellano, es decir, en nuestra lengua, capaz de captar los matices de la palabra original de Hesed. No hay ninguna palabra en castellano que pueda captar toda la inmensidad de la misericordia de Dios. Es como querer encerrar a Dios en una sola palabra. Era imposible, ¿no? Los antiguos ni siquiera lo pronunciaban por temor. Entonces, se me hizo muy interesante esto. Y una frase que se aproxima, que tuvieron que usar 2 palabras, es amor constante. Eso es la misericordia de Dios, mi hermano. ¿Lo quieres en resumidas cuentas? Eso es la misericordia de Dios. Amor, ¿cómo? Constante. Repetitivo. Una y otra vez. ¿Qué dicen los salmos? Nuevas son cada mañana, ¿qué? Tus misericordias son constantes. Constantes, no se agotan. Bien, pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esta palabra viene del griego eleos. Su significado principal es compasión. Cuando tú leas misericordia en el Nuevo Testamento, probablemente se orille o se incline hacia que es una manifestación de compasión. Puede ser humana, es decir, entre nosotros podemos mostrarnos compasión, ¿cierto? Yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos. O también puede ser compasión divina. El que Jesús haya venido a este mundo es una manifestación de la compasión divina. Pero tiene una característica. La misericordia en el Nuevo Testamento la describe como una compasión divina, pero en una forma activa. Es decir, algo que está vivo. No dices, es que yo voy a tener misericordia de esa persona y no haces nada. ¿Será misericordia eso realmente? No, es pura palabrería.
Tal vez te quieres ver bien diciendo, oh, es que yo tuve misericordia de esa persona. No somos quien para decir eso. No nos queda decir eso. ¿Qué más? Es ejercer misericordia para con alguien con el sentido de demostrarla. Si tú quieres tener misericordia para con alguien, ¿qué tienes que hacer? Demuéstrala. No solamente digas, es que yo quiero tener misericordia con esa persona. No, demuéstrala, vívela. Claramente, uno de los principales significados es la misericordia que Dios mostró por medio de Cristo. Es decir, la salvación del pecado y de la condenación eterna son la máxima manifestación de la misericordia y compasión de Dios. ¿En qué? En acción. Juan 3:16, porque de tal manera amó. Esa palabra amó es mostrar compasión. ¿Y cómo la mostró? Enviando a su Hijo. Es decir, de una manera activa. Lo demostró que nos amó. No nada más dice ahí, nos amó y pues ahí háganle como ustedes quieran. Búsquense y pues busquen a ver cómo llegan al cielo. No, nos amó y nos dio el medio para poder entrar a esa salvación. Amén. Ahora, ¿qué es la gracia? También esta es una palabra que probablemente te sepas el significado de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria el significado? Favor inmerecido, ¿verdad? Todos tienen 10 ya. No, pues vámonos mejor ya. Ya se la saben. No se crean. Qué bueno que te lo sepas, es muy bueno. De la misma manera que misericordia, esta palabra la encontramos a lo largo de toda la Escritura, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí lo puedes buscar tú también. Te invito a que lo busques en el buscador de la Biblia. Por lo que también contamos con una definición del hebreo y del griego. En el Antiguo Testamento esta palabra viene del hebreo gen, H-E-N, así, gen, donde habla de gracia, habla de bondad, de favor o aceptación. El ejemplo más contundente de esto es en Génesis 6:8. No lo busques, lo puedes leer en tu casa más adelante. Ahí está la aplicación fundamental de esta palabra, gen, gracia, que es un favor inmerecido o consideración por Dios. En Génesis 6:8 tú puedes leer ahí que Dios consideró la vida justa que llevaba Noé. Ahí dice en el 6:9 que Noé era un varón justo. Y lo cual, ¿qué provocó en Dios? Que Dios le mostrara su favor, le manifestara y lo considerara. Es decir, no quiere decir que Noé tuviera gracia. Es que dice ahí que Noé halló gracia, o sea que Noé tenía gracia y Dios la vio. No. Noé, por causa de su vida, de su testimonio, Dios lo vio con ojos de agrado. Dios se agradó de la vida de Noé y por eso dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, Noé no tenía gracia y no tenía nada que ofrecerle a Dios a cambio de ser salvado. ¿O qué hizo Noé para ser salvado? Únicamente ser un hombre justo. Y si leen, en ninguna parte dice que sus hijos también eran justos. Por causa de la fe y de la vida justa de Noé, su familia también fue preservada. Ese es otro principio que nos deja esa enseñanza. Bien, en el Nuevo Testamento, esta palabra, gracia, viene de la raíz primaria chairo, o chairo, como quieras llamarle, que habla de estar o ser alguien alegre. ¿Estás alegre? A ver, sonríe. No se ve, ¿verdad? Por el cubrebocas. Acá el hermano sí se le ve una sonrisota. Habla de estar o ser alegre. ¿Eres una persona alegre? ¿Te catalogan por ser una persona alegre? Te dicen, no, ahí viene el amargado. El cristiano amargado. Uy, no. Qué incongruencia, ¿no? Ya sería el colmo. Uy, mira, ahí viene el cristianito amargado, resentido y que no perdona, orgulloso todavía. No. Pues a qué iglesia está yendo para no ir, ¿verdad? Entonces, la gracia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento habla de esa persona que está alegre, que está feliz, que está calmada y que está bien, o sea, se siente bien, no dice, ay, está afligido, no, es una persona que manifiesta estar bien. De ahí se deriva la palabra charis o charis, que habla de algo gratificante,
Cuando te estás con mucho calor, te tomas una bebida fría y dices, esto es gratificante. Es en ese sentido, pues, que te satisface. Tanto de manera literal, o sea, de manera natural, que te comes un espagueti, una pizza, unos taquitos, es gratificante para tu cuerpo. Pero también habla de algo gratificante en el ámbito espiritual, mis hermanos. Porque recordemos que la palabra es espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere de que habla de algo gratificante? Se refiere hablando especialmente de la influencia divina sobre nuestro corazón. Y su reflejo de esa influencia divina en la vida que nosotros llevamos. Que incluye también, no solamente el reflejar la gracia de Dios, sino también que se retorne hacia Dios, ¿cómo creen? En gratitud. Porque ¿de qué serviría si Dios nos da de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia, como dice Efesios, y nosotros nunca le agradecemos? Pues me las tienes que dar, Señor. ¿Acaso nos merecemos? No merecemos nada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no agradecer o devolver en agradecimiento la gracia que Dios nos da? Y ahí se complementa el significado de gracia y por ende nos sentimos plenos, nos sentimos bien, nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque no somos nosotros o no son las circunstancias las que determinan cómo me siento, sino es que la gracia de Dios. Amén. Otros significados es un donativo. ¿Has donado alguna vez tú algo? No me digas. Bueno, estás dando gracia ahí. Es un favor, es un gozo, es una gratitud, es un mérito. Algo que en particular produce y provoca alegría, placer y gratificación. Entonces, de entrada también es algo bueno, así como la misericordia. Habla de una benevolencia y buena voluntad de Dios y Cristo ejercidas con relación a los hombres. Y algo muy interesante que estoy investigando es que la palabra gracia o charis no es meramente sacada de la Biblia, sino que era un término común usado en el ámbito secular. De hecho, lo usaban los romanos para cuando el emperador romano le perdonaba la deuda o el delito a alguien, un indulto, le llamaban gracia. Y de ahí Pablo es que él desarrolla la palabra gracia y la empieza a aplicar a la vida, a su vida y a la vida de los creyentes. Entonces más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero de ahí viene la palabra charis, no viene de un concepto bíblico. Y principalmente con respecto a la gracia de Dios, o cuál es su principal aspecto, es en propiciar la salvación a todo aquel que cree. Efesios 2:8, ¿verdad? Lo dice, por gracia somos ¿qué? Salvos por medio de la fe. Lo cual es algo totalmente inmerecido, ya que merecíamos la muerte como paga de tu pecado y de mi pecado. También vemos cómo Dios por medio de su gracia divina, aquí es muy diferente la gracia divina y la gracia que tú puedas ejercer como cualquier persona, se ejercen y se otorgan también dones, capacidades, habilidades, beneficios a los hombres y a las mujeres de este mundo, los cuales son únicamente concedidos por Dios y por Cristo a través de su Espíritu Santo. Y fíjense, este dato extra, mis hermanos, que por ahí me encontré, se me hizo muy interesante. Esta palabra gracia aparece aproximadamente unas 136 veces en el Nuevo Testamento. En 27 libros del Nuevo Testamento aparece más en proporción con el Antiguo Testamento. Pero lo más interesante es que de esas 136 veces, mi hermano, 105 veces están en las epístolas de Pablo. Interesante, ¿no? La tarea va a ser que las encuentres. No se crean. Bueno, si quieres echarte un clavado, adelante. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo pregunto, después de haber visto estos significados, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, algo que no merecíamos, la compasión de Dios que es buena, que nos llena y decimos, ay Señor, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? Claramente,
absolutamente nadie podría acceder a la salvación. Pues por la misericordia de Dios es que su gracia se ha manifestado. De la misma manera es que por gracia la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Fíjense cómo todo tiene hilación. La gracia y la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino que ambas permanecen como una constante en la vida del cristiano. O más bien deberían permanecer como una constante. Porque muchas veces el cristiano hace misericordia, pero con quien él le conviene. O solamente con quien el que le cae bien. ¿Qué no? Jesús dijo que eso hacen los gentiles y publicanos, y ¿qué de más estás haciendo ahí? Por eso Jesús dijo, amen a sus enemigos, háganles el bien, muéstrale misericordia, compasión. Tal vez impacte tu vida o su vida, tu testimonio, siendo luz para él, y pueda decir, yo quiero ser como tú. Bueno, quiere ser como Cristo, ¿verdad? Porque eso no lo enseñó Cristo. ¿Cómo se relacionan estas dos palabras, mis hermanos? Después de haber analizado los significados de cada una de las palabras, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, yo pregunto, ¿tendrán algún tipo de relación o vínculo o alguna conexión estas dos palabras? ¿La misericordia y la gracia? ¿Tendrán algún vínculo? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? Sí, ¿no? Claro, es evidente que sí. Aun cuando son dos conceptos que en su esencia y aplicación son diferentes, no podemos separarlos. No podemos estudiarlos o analizarlos de manera aislada, porque quedarían incompletas. Pues si solo hubiera misericordia sin gracia, pues ¿de qué nos sirve? O bien, si solo hubiera gracia sin misericordia, pues también es lo mismo, estaríamos atentando contra la naturaleza y los atributos de Dios. No podemos quitar, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios. Tiene que haber un equilibrio y un balance, porque los atributos de Dios son iguales. Dios no tiene más amor que santidad, o más justicia que misericordia. Entonces, ¿de qué manera se relacionan estas dos cosas? La relación que hay entre la misericordia y la gracia surge del mismo lugar, es decir, de Dios. Y por eso están profundamente relacionadas, simplemente por eso. Por lo que es importante saber y entender que estos dos atributos pertenecen y provienen directamente de la naturaleza perfecta y santa de nuestro Dios. No es que Dios tenga misericordia o tenga gracia, como si fueras a la tiendita, ya pues échame 5 kilos de misericordia, ya se me está acabando. No, sino que Dios es misericordioso en su esencia. A Él no le cuesta ser compasivo, porque así es Él. A nosotros nos cuesta ser compasivos porque somos egoístas por naturaleza. De Él emana la gracia y surge la misericordia, el amor, la bondad, la fidelidad, porque claramente no la consiguió de nosotros. Como dice Romanos 11, ¿qué le hemos dado a Dios como para que nos deba algo? ¿Acaso le hemos dado algo a Dios? No. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. Entonces, ¿en dónde se originan tanto la misericordia y la gracia? La gracia. Ya lo vimos claramente en Dios. Pero ¿basado en qué? Es decir, ¿cuál es el fundamento de esa misericordia y de esa gracia? Claramente estos dos atributos de Dios, así como todos, están basados en su amor y en su justicia. Piénsalo bien. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no solo se quedó en una intención o en un querer dar misericordia, ya lo vimos. No solo dijo, a ver, voy a tener misericordia de ellos, pero pues hasta ahí. No, el amor de Dios no se quedó en una intención o en un querer, sino que fue un amor llevado a la acción, y para la aplicación de la gracia ocurre lo mismo. Se manifiesta el amor de Dios con base en ¿qué? En su justicia.
¿En dónde es la base de la justicia de Dios? En el sacrificio de Cristo. Porque ahí se hizo satisfecha la ira de Dios, la cual la justicia de Dios no cambia, mis hermanos. Es la misma ayer, hoy y siempre. Pero algo que sí es cierto es que sí fue satisfecha por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y que a su misma vez fue la más grande manifestación de la justicia de Dios, pero a la misma vez también fue la más grande manifestación de su amor. ¿Lo habías visto de esa manera? Hay un pensamiento que dice, ¿quieres ver cuánto aborrece Dios el pecado? Voltea a ver a la cruz. ¿Y quieres ver cuánto ama a Dios al mundo, al hombre, a su creación? Voltea a la cruz. Ahí en la cruz están el amor y la justicia, la misericordia y la gracia de Dios, todo en uno solo. Porque Cristo es la manifestación de eso. Y es ahora que, gracias a esa manifestación perfecta de su amor y su justicia, que ahora podemos tú y yo experimentar no solo la misericordia y la gracia de Dios para salvación, mi hermano, sino que ahora ya como nuevas criaturas en Cristo, la misericordia y la gracia de Dios están ¿en dónde? ¿En mi bolsillo? ¿O en mi celular? ¿Dónde están? En mí, en mi ser. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura la gracia de Dios en ti? Todo el tiempo, mis hermanos. Pues si provienen de Dios, que es eterno, ¿cuándo se van a acabar sus misericordias? ¿Cuándo se van a agotar sus misericordias? Jamás. ¿O cuándo dejará de existir la gracia de Dios? Jamás. Porque es eterna. En resumidas cuentas, mis hermanos, como ya lo comenté hace un momento, aunque son conceptos diferentes en su esencia, sin duda la misericordia es parte importante de la gracia de Dios. Van ligadas. ¿Dónde radica pues la diferencia? Entonces, es que sí están ligadas y tienen definiciones similares y tienen sinónimos entre sus significados, pero bueno, ¿dónde radica la diferencia? Ahí te va. En que la gracia de Dios, mi hermano, va mucho más allá. ¿En qué sentido? La sola manifestación de la misericordia no trae perdón ni justificación de los pecados. Está limitada. Pues solo esto es posible por medio de la gracia, por medio de la fe. Primera de Timoteo 1, versículo 12. Primera de Timoteo 1, 12. Vamos a leer ahí. Primera de Timoteo 1, 12. ¿Ya lo tienes? Bien, dice así. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo hablándole al joven Timoteo y le dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Versículo 13. A pesar de que yo antes, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Blasfemaba el nombre de Cristo. Iba en contra de la iglesia de Cristo. Pero dice, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, es decir, por ignorancia. Pero Dios tuvo, dice, misericordia, ¿de quién? De mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Fíjense a qué grado el apóstol Pablo se dio cuenta de su posición, de cómo estaba él antes. Él pensaba que agradaba a Dios, matando cristianos, matando a los seguidores del nombre. Y dice el versículo 14: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Aquí está manifestada que la misericordia tiene un límite. Dios tuvo misericordia de él, pero la gracia fue lo que lo llevó a ser la persona que fue. ¿Sí alcanzan a ver eso? Entonces tenemos que la misericordia de Dios se manifiesta en que no recibiremos
el castigo o el pago que tú y yo merecíamos. ¿Cuál era el castigo que merecíamos? La muerte, la separación. El castigo ha sido suspendido, cancelado, la deuda cancelada. La gracia de Dios se manifiesta en que recibimos lo que no merecíamos. ¿Se fijan cómo se complementa una de otra? La misericordia es que no recibiremos lo que merecíamos. Pero la gracia es recibimos lo que no merecíamos. Recibimos algo que no nos correspondía. Y pregunto, ¿tendremos motivos suficientes para tener un corazón agradecido, contento, pleno por causa de lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo? ¿Tendremos motivos suficientes? Claramente sí, mis hermanos. Y yo diría, tenemos motivos eternos para estar eternamente agradecidos con el Señor. Eternamente, mis hermanos. No tenemos cómo agradecerle, cómo pagarle al Señor lo que ha hecho por nosotros. Y lo más impresionante es que la manifestación de estas dos cosas, la misericordia y la gracia de Dios, no solo se quedan o se limitan al acto mismo de la salvación. Porque muchos piensan que es hasta ahí que opera la gracia y la misericordia de Dios. No, pues ya me salvé y pues ya hasta ahí, pues como estoy. No, ¿qué les decía al principio? Dios te llama como estás, pero no quiere que te quedes donde estás. Para eso Dios nos ha dado su misericordia y su gracia. Ahora en nuestra vida como cristianos, experimentamos todos los días de nuestras vidas, ¿qué, mis hermanos? No solamente el amor de Dios, la gracia y la misericordia. Todos los días, a cada momento. Mis hermanos, si nos quedáramos sin la gracia de Dios, no sabríamos qué hacer. 5 minutos que Dios nos quite de su gracia. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos quite de su gracia, que voltee su mirada de nosotros. No lo soportaríamos. Yo te pregunto, ¿qué día has amanecido y te diste cuenta que Dios no renovó sus misericordias? Amaneciste y, no, se la han de haber acabado. ¿Será posible eso? No. ¿O qué día has estado haciendo tus actividades de todos los días, tu trabajo, en la casa, en la cocina, las mujeres, ¿verdad? Los hombres en su trabajo, con los clientes, proveedores, qué sé yo, y no experimentaste el favor y la ayuda de Dios en lo que hacías? ¿Qué día no hemos experimentado la ayuda de Dios en lo que hacemos? Ay, no, es que hoy Dios no me ayudó. No vendí nada. O vendí 100 piezas y quería vender 200. Hoy Dios no me ayudó. No, espérame. Eso es a tu parecer. Pero la gracia de Dios ahí está contigo. Mientras que los ojos de Dios estén sobre ti, su gracia, su favor, su misericordia, su bondad van a estar sobre tu vida, mi hermano. Yo te aseguro que ni un solo momento, ni uno solo, la misericordia y la gracia de Dios se han apartado de nuestras vidas. Y pudiéramos decir que ni aún antes de conocerle, porque por su gracia fuimos recibidos a misericordia. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Entonces podemos hablar de que la misericordia de Dios está manifestada a todo el mundo. Claro, se manifiesta primeramente la misericordia y la gracia para salvación. Una persona que no es cristiana o no ha nacido de nuevo, pues tiene una manifestación de la gracia y la misericordia en su vida, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios para la salvación. Pero esa persona no puede experimentar la gracia que tú y yo experimentamos. Podría tener muchas habilidades. Haber estudiado en una universidad muy prominente, una maestría, un doctorado, un posgrado, lo que haya sido. Y tal vez intelectualmente es una persona muy preparada. Pero ¿de qué le sirve si no tiene la gracia de Dios? ¿Qué pasó cuando Pedro predicaba? Decían, oye, se nota que estuvo con Jesús. Dice, porque sabían que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Pero qué era? Era el Espíritu Santo, la gracia de Dios en ellos. Lo que hacía en ellos
hacer la diferencia entre los demás. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 5, versículo 7. Salmos, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tienes? Aquí el rey David está diciendo: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, ¿qué haré? Entraré en tu casa. Es decir, David entendía las misericordias de Dios de una manera impresionante. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y vamos al versículo 12. Porque tú, oh Jehová, ¿qué hará? Bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Y qué significaba gracia? Favor, bondad. Vemos aquí cómo el rey David entendía que la misericordia y la gracia estaban con él siempre. No andaba ahí, ay, la gracia de Dios. Bueno, cuando pecó con Betsabé, sabemos que su verdor se volvió en sequedades de verano, ¿verdad? Se secaron sus huesos, dice, se estremecía, porque ciertamente brotó una raíz de pecado en su corazón. Y por no haber confesado su pecado a tiempo, se sentía así. Pero cuando confesó su pecado, dijo, volví a la vida. Volvió a experimentar la gracia de Dios. Entonces, él entendía la misericordia y la gracia que estaban con él siempre. No era un estado momentáneo, pasajero, sino que reconoce que por las abundantes riquezas de su misericordia, su compasión y su amor manifestado, él podía entrar, adorar, y no solo eso, mis hermanos, sino que aquel que anduviere rectamente delante de los ojos de Dios, esa persona recibiría la bendición de Dios. Y como con un escudo el Señor, ¿qué iba a hacer? ¿O qué va a hacer? Nos va a rodear, nos va a proteger, nos va a acercar. Pero ¿y qué? ¿O cómo es ese escudo? Alguno dirá, es que yo no veo nada, yo no veo ningún escudo en mi vida y no, me siento desprotegido. No, tranquilo. Es algo totalmente espiritual, es un sentido figurado. Que de la misma manera que un escudo de un soldado lo protege de las acechanzas del enemigo, de las lanzas, así a nosotros la gracia y el favor de Dios nos protege y nos rodea. Pero ojo, esto ya aquí no es la misericordia y la salvación actuando, no es la misericordia y la gracia actuando para salvación. Aquí ya David reconoce que es un hijo de Dios. Es más bien una consecuencia de andar rectamente e íntegramente delante de los ojos de Dios. Lo cual incluye guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, es decir, obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres la gracia de Dios en tu vida, mi hermano? Obedece su palabra, así como el rey David. Voy a leer Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia, favor y ayuda, que es lo que significa, y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿A los que andan en cómo? En integridad, mi hermano. A ellos Dios les dará de su gracia. ¿Por qué? Porque son hombres o son mujeres que Dios agrada de sus vidas. Así como de la vida de Noé, Dios agradó de la vida de Noé y por eso Dios le dio de su gracia. Volvamos a nuestro pasaje que leímos al inicio, Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? Con confianza. No así como con miedo de, ay, es que no, confiadamente. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Al trono de la gracia dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Nueva Traducción Viviente me gustó mucho cómo dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Fíjese cómo dice, allí, es decir, en el trono de la gracia de Dios, recibiremos su misericordia
y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. ¿Y cuándo necesitamos la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Cada cuándo? Siempre, cada segundo de nuestras vidas. Como les digo, no podemos vivir ya sin la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, acorde al contexto de este pasaje, se nos exhorta a mantenernos firmes en cuanto a nuestras convicciones se refiere, entendiendo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, sabe lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Él también dependía de la gracia de Dios. Aun siendo Dios, era todo hombre, dependía de la gracia de Dios. Pero es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, ¿qué dice? Acerquémonos con toda confianza. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad acercarnos a Él. Es mi responsabilidad ir y buscar su rostro en oración. Ir y buscar el rostro de Dios en ruego, en súplica y en adoración, mis hermanos. Es mi responsabilidad. La gracia de Dios ahí está. Ya nos la ha dado, ahí está el trono de su gracia, pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente, para que así nosotros podamos recibir y alcanzar la misericordia, la bondad, la compasión, la fidelidad, las cuales Dios nos las da. ¿Cómo? Pues ahí te va una pizquita de mi gracia, ahí para que te ajuste para el día o para la mañana. No, nos las da en abundancia. De la misma manera y en esa búsqueda constante del rostro de Dios, poder también encontrar esa ayuda, esa gracia, ese favor y aún habilidades, mis hermanos. Porque cuántas veces no hemos experimentado la gracia de Dios para hacer cosas que decimos, híjole, nunca pensé que lo iba a lograr. En la escuela, en el trabajo, en la casa, lo que sea. Una gracia especial, llámese don, para poder llevar a cabo ciertas tareas. Pero concluye el pasaje, mis hermanos. Su gracia será ¿cómo? Suficiente. Es lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Será suficiente para ayudarnos en el momento que la necesitemos. O sea, no te va a dar de menos y no te va a dar de más. Porque la gracia de Dios es una y es suficiente. Y la Escritura, mis hermanos, está llena de hombres y mujeres que experimentaron la misericordia y la gracia de Dios en sus vidas. Tú lo puedes ver ahí, investiga. Hombres que hoy en día son de ejemplo para nosotros. Tenemos el ejemplo de Noé, que ya lo hemos visto. El ejemplo de Abraham. Su fe le fue contada por justicia, pero va implícita la misericordia y la gracia de Dios en la vida de Abraham, mis hermanos. Vemos a Ana, la madre del profeta Samuel, quien experimentó la gracia y la misericordia de Dios en su vida para poder embarazarse. ¿Y qué me dicen de Job? Hombre perfecto, quien respondió ante las situaciones conforme a la gracia que Dios le dio para poder soportarlas. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Qué hombre tan impresionante la gracia que Dios le derramó a Job. ¿Saben por qué Dios permitió que le pasara eso a Job? ¿O por qué le dio permiso al diablo? Porque ahí vemos que Dios le dio permiso, ¿verdad? Para que fuera, ok, no lo toques, agarra todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y después, ok, la enfermedad que le cayó, Satanás ciertamente fue el que ejecutó aquella situación, pero permitido por Dios, mis hermanos. Porque Dios sabía que Job iba a demostrar su confianza en Dios. Aún a pesar de todo lo que sucedió, y todavía remata con su esposa, ¿no? Aún mantienes tu integridad, Job. Ay, no. Maldice a Dios y muérete. Qué tremenda, ¿no? Que Job, aún con todo eso y aún con las palabras de su esposa, mantuvo su integridad. Pareciera ser que Job ya había leído Romanos 8:28, ¿verdad? Pareciera, porque así lo manifiesta. Y no dice que entendiera muchas cosas, porque al final de cuentas, ¿verdad? Vemos que hablaba lo que no entendía. Pero vemos cómo Job manifiesta la gracia de Dios en su vida. ¿Quién más? El rey David. ¿Cuántas veces experimentó la misericordia y el favor de Dios en su vida?
Los profetas que experimentaban la gracia de Dios para poder hacer la obra a la que fueron llamados. María, la madre de Jesús, mis hermanos, quien halló gracia delante de los ojos de Dios. No que ella tuviera gracia, porque de ahí se agarran muchos. Es que ella ya era graciada. Ella tenía gracia en ella misma. No, ella halló gracia delante de Dios por su conducta, por su testimonio, porque era una mujer prudente. ¿Qué me dicen de los apóstoles, mis hermanos? Experimentaron de primera mano las bondades y las misericordias de Cristo. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Quien de una manera muy especial experimentó las abundantes riquezas de la misericordia y la gracia de Dios por medio de Cristo. Tú lo puedes checar ahí, prácticamente en todas sus cartas, en los primeros 3 versículos, él habla de la gracia del Señor con ustedes, y al final, la gracia de Cristo sea con ustedes, en prácticamente todas sus cartas. ¿Por qué? Porque él entendía lo que era la gracia de Dios. La importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Ok, podemos entender la importancia, pero si no lo llevamos a la práctica de acercarnos al trono de la gracia, pues ¿de qué sirve? Aquel que se acerca al trono de la gracia de Dios, aquel que busque la gracia de Dios, Dios le va a derramar de su gracia. Y podemos ver, mis hermanos, la misericordia de Dios en la vida diaria del cristiano, en nuestra vida diaria. Como ya lo hemos visto a lo largo de la historia, Dios ha manifestado y sigue manifestando su misericordia a las vidas de los hombres quienes han creído en su nombre. Pues es de donde emana la bondad y la fidelidad de Dios, que son la aplicación de su misericordia en nuestra vida diaria. Acompáñame a leer rápidamente Miqueas 7, versículo 18. Oye, pero si ya soy salvo, ¿cómo entonces se opera la misericordia de Dios en mi vida? Ya creí, ya me arrepentí de mis pecados, ya me limpió Dios. ¿A poco todavía necesitamos la misericordia de Dios? Claro, día con día, mis hermanos. Miqueas 7, 18. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ahí está la clave, mis hermanos. Versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Versículo 20: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Porque ¿quién de nosotros ya ha dejado de pecar por completo? Que levante la mano. Yo la bajo porque no estoy en esa lista. ¿Alguien ha dejado de pecar por completo? Claramente nadie, pues seguimos en este cuerpo vendido al pecado, el cual por causa del pecado es necesario que experimente la muerte, para que así, como dice la Escritura, que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, hablando de inmortalidad, hablando del cuerpo glorificado que Dios nos dará, que Cristo nos dará cuando Él venga. Pero ¿qué sucede si pecamos? ¿Perdemos nuestra salvación? ¿Dios renuncia a darnos su misericordia si pecamos? Claramente no, ya lo vimos. No perdemos nuestra salvación, porque Dios no es hombre para mentir o para arrepentirse a lo que ha dicho. Por causa de su fidelidad y su misericordia, Él cumple sus palabras. Por ende, mis hermanos, si fallamos, ¿cuántos fallamos? Aquí sí, le invito a que levante su mano porque todos fallamos. La Escritura nos enseña que las misericordias de Dios van a seguir permaneciendo como iguales, firmes y fieles para nosotros que somos sus hijos y que confiamos en Él. Pero es necesario que también nosotros nos acerquemos, ¿verdad?, al trono de la gracia para recibir esa misericordia. ¿Cómo vamos a recibir la misericordia de Dios si no nos acercamos? ¿Y cuántas personas nos hemos enterado? Oye, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a cuentas con el Señor? Ya ni me acuerdo. No, pues es que
Es que yo pensé que ya era nada más una vez. No. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar en esa constante santificación. Constante, constante. Todos los días fallamos, nos arrepentimos. Ya no para salvación, únicamente para perdón de nuestros pecados. Porque ya la salvación ya está ganada por Jesucristo. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. ¿Con amor qué? Eterno, que perdura para siempre. Por tanto te prolongué mi misericordia, te enlargué mi misericordia. Es decir, nunca vamos a llegar, nunca se va a terminar la misericordia de Dios. Si fallamos, podemos seguir experimentando la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Porque dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está, fiel, el amor y la justicia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario ir y confesar nuestros pecados. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Así de simple. Es que ya no siento la misericordia de Dios en mi vida. Bueno, ponte a cuentas con el Señor. Confiesa tus pecados. Fíjate lo que dice Proverbios 28:13. Está impresionante este pasaje. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres prosperar en todas las áreas de tu vida, mi hermano? No encubras tus pecados. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué escritura tan impresionante y tan hermosa. Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos, nuestras peticiones ante ti, confiados en nuestras justicias, dice el profeta Daniel. No venimos a ti confiados en lo que somos, sino en tus muchas misericordias. La misericordia de Dios está presente y palpable en nuestro diario vivir, mis hermanos. Pero es necesario que tengamos también un corazón agradecido por todas las bondades que Él ha tenido con nosotros. Un corazón agradecido, mis hermanos. Es necesario, no solamente en el día en el que creímos, sino cada día de nuestras vidas. Les invito a que en su casa lean el Salmo 136. Ahí van a ver. Es el Salmo de las misericordias, el Salmo de la alabanza de la misericordia de Dios. Y ya para terminar, la gracia en la vida diaria del creyente. Vuelvo a preguntar, ¿es necesaria la gracia en la vida del cristiano? Es necesaria, es fundamental. Es vital, lo voy a dejar así. Ahora, no solo es la misericordia la que se manifiesta ahora en nuestras vidas como cristianos, como personas que estamos caminando y corriendo la carrera de fe, madurando, creciendo en la obra del Señor, sino que también la gracia de Dios, no la que se manifestó para salvación, sino que es esa ayuda, ese favor, esa gracia especial para poder realizar determinadas actividades. Todos aquí trabajamos, ¿verdad? De alguna manera, las mujeres que trabajan en casa, pues trabajan en su casa. Los hombres que salimos a trabajar, a traer el pan, el sustento que Dios pone en nuestras manos. ¿Necesitaremos de la gracia de Dios en nuestras vidas? Así seas un jardinero, seas un arquitecto, seas quien seas, así seas, pues quien seas, o sea, desde una profesión muy sencilla, muy humilde, hasta el director o el que sea de alguna compañía muy grande, o bueno, quien seas, si eres hijo de Dios, necesitas la gracia de Dios. Porque muchas veces el ser humano tiende a confiar en sí mismo. O estoy echando mentiras, o nada más yo. Confiamos muchas veces en nosotros mismos, en lo que sabemos hacer. No, es que yo sé. Es que yo sé hacerlo, déjame a mí. Y muchas veces no recibimos la opinión de las personas y ya estamos entrando en orgullo. 1 Corintios 15:10. Vamos a ver cuál era la actitud del apóstol Pablo.
Ciertamente el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, yo tengo de qué gloriarme. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Yo tengo de qué gloriarme. Como diciendo, ustedes pues de qué se van a gloriar. Y aquí a los corintios, ustedes saben que los corintios pusieron en tela de juicio el ministerio del apóstol Pablo. Y lo criticaban, y otros que se decían apóstoles, pues decían, no, pues es que este no estuvo con Jesús. Desconocían, ¿verdad?, el contexto de la vida de Pablo. Pero ¿qué dice ahí en 1 Corintios 15:10? Vamos a leer ahí. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué entendimiento tenía este hombre, mis hermanos? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tú y yo sabemos quién era Pablo. Un hombre tremendamente usado por Dios, con una fe impresionante, con una humildad, una pasibilidad, una templanza que nos enseña a todos nosotros. Hasta el grado de decirle a los hermanos, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Qué responsabilidad, ¿no? La que Pablo tenía. Decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Nos dejaba la vara muy alta, ¿no? Digo, Cristo pues, la dejó altísima y seremos semejantes a Él. Pero Pablo, él sabía la importancia de la gracia de Dios en su vida. Y no solamente en su vida, sino la manifestación de la gracia de Dios en la vida de los hermanos en la iglesia. Porque es necesaria. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, fíjense, no ha sido en vano para conmigo. Porque muchos pareciera que ha sido en vano que Dios les haya dado de su gracia. Porque siguen en el mismo nivel. No crecen, no maduran, no se someten a las autoridades. Les cuesta trabajo acatar una orden. No, pues entonces está en vano la gracia de Dios en ti, mi hermano. Y fíjense lo que dice después. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Como que se quiso levantar aquí el apóstol Pablo y dijo, antes, como diciéndoles, para que vean, he trabajado más que todos ellos, toda esa bola de personas que me dicen que yo no soy apóstol, yo he trabajado más que ellos. No tienen nada que decirme. Yo llené del evangelio Asia, Macedonia, Italia, bueno, los viajes misioneros de Pablo, ahí están, en el libro de los Hechos. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego vuelve a su actitud de humildad y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, en mí, en mi vida y a través de mi vida. Y ese es el entendimiento que tenemos que tener, mis hermanos. Podemos pedir la gracia de Dios. No decir, ay Señor, pues si quieres darme de tu gracia para hacer lo que tengo que hacer el día de hoy en mi trabajo, dámela. No, por eso dice, acércate confiadamente. Confiadamente es creer que lo vas a recibir. Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice Pablo, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y eso habla de un corazón agradecido y formado por la palabra de Dios. No se jactaba de decir, no, es que yo he trabajado más que todos ustedes. Si supieran todas las iglesias que he plantado, si supieran cuántos discipulados he dado, si supieran cuántas horas he predicado, la vez que predicó, ¿verdad? Como 15 horas, que se le murió uno y lo resucitó. Híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, un hombre que trabajó para el Señor, dio su vida entera. Y es para ejemplo de nosotros, mis hermanos. Y se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gustó mucho cómo dice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial en mí. Es un favor especial. Y no sin resultados. Qué tremendo. O sea, la gracia que Dios le dio a Pablo, Dios le entregó ¿qué? Fruto. Y así también de nosotros, mis hermanos. La gracia que Dios haya depositado en ti para que le sirvieras, Dios va a esperar en ti resultados y frutos.
y se lo tienes que entregar. Porque si no se los entregas, vas a ser como aquel que se le dio un talento y lo guardó. Se lo van a dar al que tiene más. Dios derramó su favor especial en mí y no sin resultados. Hubo evidencia del trabajo de Pablo, de la gracia de Dios. Dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. O sea, como que se quería, ay, es que yo sé que he trabajado más, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Ese es el entendimiento al que tenemos que llegar, mis hermanos. No somos nosotros. Que qué bien te fue en la venta o en la plática con tu proveedor o con tu patrón. No, es que dile así, asá. Buscamos muchas veces técnicas humanas cuando simplemente, Señor, dame de tu gracia. Para saber hacer esto, para saber resolver un problema. Dios nos puede capacitar para eso. He sabido de muchos casos que máquinas que se descomponen, pues ni siquiera sé cómo arreglarla y el manual está en chino, pero pues bueno, Señor, ayúdame, dame de tu gracia, y hay testimonios de que las pueden arreglar. ¿De dónde sacan eso? La gracia de Dios, mis hermanos, en muchísimas áreas de nuestras vidas. La gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras y formas en nuestras vidas. Ahí después ya no vamos a alcanzar a ahondar más. En 1 de Pedro 4:10, tú lo puedes leer ahí en tu casa. Cuando dice ahí, la multiforme gracia de Dios. Y está impresionante, esa palabrita multiforme nada más aparece una sola vez en la Biblia. Esta multiformidad de la gracia de Dios, ¿saben a qué se refiere, mis hermanos? A que dependiendo la situación en la que tú estás, porque no es mi situación igual a la tuya, mi Alex, que la mía, tu trabajo, tu familia, lo que sea, una situación complicada de enfermedad, como la que vivieron, ¿verdad? Con tu esposa Delphi. La gracia de Dios, esa multiforme gracia, se refiere a que se adapta a la situación en la que estás viviendo para ayudarte a sobrellevar la situación difícil que estás padeciendo. La multiforme gracia de Dios se adapta a cualquier situación que tú estés viviendo. No digas, no, esto sí Dios no me va a poder ayudar. No, al contrario, Dios es tan abundante en las riquezas de su gracia que no se van a acabar nunca. Y te van a ayudar más, te van a ayudar siempre y te va a dar la suficiente gracia para que puedas soportar la prueba, mi hermano. Y como dice Pablo, no nos probará más allá de lo que podamos resistir y soportar. Dios sabe hasta qué punto aguantas. Dios sabe hasta qué punto puedes resistir. No te va a dar más allá. ¿Por qué se lo dio a Job? ¿Por qué le hizo que murieran todos sus hijos, le robaran su ganado, sus camellos, sus ovejas? Porque sabía que lo iba a soportar. Porque él conocía a Dios. Bueno, decía que lo conocía, ¿verdad? Pero manifestaba un entendimiento de que si Dios le dio, pues bueno, también Dios puede quitar. Y nada más voy a mencionar algunas actividades de la gracia de Dios en nuestras vidas. La primera de ellas, pues con la que entramos a la gracia, es la salvación. Efesios 2:8, ya lo conocemos. También somos afirmados por la gracia de Dios. Romanos 5:2 dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia de Dios, mis hermanos, nos ayuda a estar firmes día con día, constantes. No fluctuando de, es que hoy me fue bien mal en el trabajo y hoy no voy a orar porque no, y es que no. Más bien, Señor, hoy fue un día pesado, fue un día difícil, pero sé que tu gracia estuvo conmigo. Somos fortalecidos por gracia. Si recuerdas cuando le fue dado el aguijón a Pedro, ¿verdad? En 2 Corintios 12:9. Señor, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y qué hizo el Señor? Silencio. Es una respuesta, ¿verdad? Espérate, te estoy enseñando. ¿Por qué estás pasando tú, mi hermano, hoy en día? Que dices, Señor, he orado 15,000 veces a ti. Bueno, como dice un pastor, pues órala 15,001, tal vez te responda.
¿Qué estás pidiéndole al Señor que no te ha dado o que no te ha respondido? ¿Acaso estás pidiendo conforme a su voluntad o para gastar en tus deleites, como dice Santiago? ¿Qué le respondió el Señor después de tanto insistirle? Señor, quítame este aguijón, quítamelo, quítamelo. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, ay, ya por fin me lo va a quitar, ¿verdad? Ha dicho Pablo. Ay, ya, Señor, pues ya, mira, aquí está, quítamelo y ya para que se me quite. No, le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Eso fue lo que le dijo el Señor. En final de cuentas, el Señor le estaba exigiendo a Pablo que viviera lo que predicaba. No por nada Pablo en todas las cartas, la gracia de Dios con ustedes, porque la verdad la necesitamos. Si no les hubiera dicho, no, pues con que oren 3 veces al día, y ya con eso la libran. No, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y por eso Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. También aquí habla de que no hay que tener un corazón orgulloso, de decir, no, yo me las aviento, yo lo hago todo. No, dependemos de la gracia de Dios. Por tanto, de buena gana, ¿cómo termina diciendo Pablo? Me gloriaré más bien en mis debilidades, porque es ahí donde vamos a experimentar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. En la bonanza, claro, ahí está la gracia de Dios, pero tal vez no es como que, ay, pues sí, Señor, pues aquí está tu gracia, pero es que todo está muy bien. No, es en los momentos de debilidad donde Dios nos demanda que experimentemos su gracia. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es impresionante el entendimiento que el apóstol Pablo tenía. También por la gracia de Dios somos enseñados. También somos llenos de esperanza por la gracia de Dios. Ahí 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, es decir, atentos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, la cual aguardamos con gracia. Y por último, podemos caer de la gracia de Dios, mis hermanos. Como ya lo comentaba, la gracia de Dios se puede dejar de manifestar en nuestras vidas. Hebreos 12:15. Mira bien, cuida bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de recibir la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Allí está la gracia. Nosotros la dejamos de alcanzar. Por eso es necesario que nos examinemos, mis hermanos, día con día, para que la gracia y la misericordia de Dios estén presentes en nuestras vidas. Y no solamente presentes, sino que las podamos reflejar, mis hermanos. Así como un espejo que dice la palabra de Dios que somos. De gloria en gloria, reflejando la imagen de Jesús, ¿en dónde? En mí y en ti, en cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos en pie. Gracias, Padre amado, por tu palabra, tu preciosa palabra que nos has dado el día de hoy. No queremos menospreciar tu gracia, tu misericordia, porque es por ella, Señor, que podemos hacer todo lo que hacemos día con día. Aún amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, a nuestra familia, hacer bien nuestro trabajo, incluso ser de testimonio. Y para predicar tu palabra, tu evangelio, ¿cuánto más necesitamos de tu gracia, Señor? Que tu Espíritu Santo haga manifiesta tu gracia en nosotros y tu misericordia, aun cuando fallamos. Porque seguimos fallando, Señor, seguimos en este cuerpo imperfecto, pero sabemos que algún día seremos glorificados juntamente contigo. Pero mientras llega ese día, tu gracia y tu favor nos seguirán todos los días de nuestras vidas.
Pero nosotros queremos también, Señor, acercarnos al trono de la gracia, confiadamente. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévales con bien a sus casas y afirma tu palabra, Señor, en cada corazón para que pueda ser de bendición y pueda dar fruto en su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo primeramente Dios el viernes en la reunión de matrimonios virtual. Esté atento a las indicaciones y que Dios le bendiga. Buenas noches.